Tema muy candente también con el tema de las radios comunitarias. Recién estábamos hablando con otra diputada que nos estaba ayornando también un poquito el tema. Y bueno, vamos a estar moviéndonos porque bueno, parece que también vienen por las radios comunitarias. Así que bueno, estamos en todos los flancos, hay que seguir luchando. Pero vamos a la entrevista que hiciéramos entre semana a Verónica, ¿te parece? ¿Cómo no? Arriba. Muy buena. Bien, continuamos con el Mirador, continuamos en esta noche con una entrevista a una representante nacional por el Frente Amplio. La convocamos para poder hablar sobre el tema presupuesto, un tema muy candente hoy en día, que estuvieron de sesiones maratónicas hasta hace muy poquito. Y por tanto queríamos tener la participación de ella, que es Verónica Mato, al cual le agradecemos, le damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenas noches. Un gusto volver a hablar con ustedes. Muy bien. Verónica, tiempos maratónicos, tiempos que, bueno, vienen llevando a una oposición a cumplir un rol tremendamente vital, porque obviamente estamos jugando con los intereses de todos los uruguayos y uruguayas en un presupuesto que han surgido incluso algunas versiones que hablan de motosierra, austero, y otros términos que a veces tampoco podemos reproducir, aunque sean términos televisivos. ¿A qué podemos referir cuando hablamos de un presupuesto que vamos a ponerle que sea austero? Bueno, primero, nosotros ahora, o sea, una aclaración. Nosotros ahora estamos en el proceso de rendición de cuentas, que es el presupuesto nacional, se votó, que es el presupuesto nacional quinquenal, se votó el año pasado, y es el presupuesto que es para todo el periodo de gobierno. Nosotros en esa oportunidad que se votó el año pasado justamente hablábamos de eso, o sea, de la austeridad, de los recortes, y en ese sentido, hablando del presupuesto, obviamente cuando uno habla de los recursos públicos, ¿no? El dinero que es de todos y de todas, y que las contribuyentes lo vierten de alguna forma por sus impuestos o por distintas cosas que llevan, digamos, a que el presupuesto sale de ahí, sale del país, digamos, son los bienes que son del país. Y cómo eso, decís, bueno, yo tengo una plata y cómo la distribuyo en determinadas situaciones. A veces uno considera, ¿no? Que ahorrando o gastando poco es una buena estrategia. O sea, pensemos, ¿no? En una casa, en términos cuando uno dice, bueno, si gasto poquito, me va a servir para tal cosa y tal cosa, vamos a ahorrar. Pero primero, esto no es una casa, es un país. Claro. O sea, entonces no hay que medirlo en términos de ahorro como si uno tuviera un almacén, ¿no? Es otra cosa. Implican otras acciones e implican también distintas poblaciones y distintas problemáticas. Entonces, no siempre un ahorro o hablar en términos de austeridad económica es lo que hace mejorar o desarrollar al país. Y no es siempre lo que el país necesita. Obviamente nosotros cuando hablamos en estos términos no estamos diciendo de gastar por gastar o de malgastar los dineros públicos. Lo que estamos hablando es de una inversión, ¿no? Sí. En ese sentido, el concepto de inversión. Nosotros estamos en un momento del mundo en el cual hay que invertir en educación, y en el sentido de que pensemos en todos esos jóvenes, en todos esos niños y adolescentes que vieron afectadas sus trayectorias educativas por la pandemia,
de muchos niñas y niños que no todos pueden acceder a tener clases a distancia, que capaz que muchos no tienen internet, las dificultades que eso se han dado en los distintos hogares. Entonces, no siempre hablar de un ahorro es una inversión para ese capital humano que uno tiene, ¿no? Para las personas que, digo, ¿qué es lo que hacen de alguna forma? ¿Qué es lo que hace más un país? Es su gente. Sí, totalmente. Y justamente la forma en que se ha invertido, y pongo este caso de la educación, que hoy justamente está la ANEP en la rendición de cuentas, y por ejemplo, la ANEP ahorró muchísimo dinero el año pasado, porque obviamente no hubieron clases presenciales, entonces se ahorró más dinero en luz, más dinero en comida, más dinero en esto, lo otro, pero no se ha invertido más. No se han utilizado todos los créditos disponibles, o sea, los créditos significan el dinero que estaba estipulado en el presupuesto. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto de austero, es eso, decís, bueno, estamos en un momento en que la gente está austera, en que la gente no tiene un peso, Claro, ¿entendés? totalmente. Que no hay, claro, que cuando salís a la calle, las personas te piden trabajo. Claro. Y es la gran preocupación, tener un trabajo, y tener un trabajo, ¿por qué? Para poder pagar tu alquiler, para poder comer, o sea, para poder pagar las cuentas, la luz, etcétera. Estamos en invierno, el gas, Sí. pensar todo No lo hablemos que de se términos generó. complicados. El gas es complicadísimo, ¿eh? Pero Por eso, la prueba está sí, cuando se hace un llamado por parte del Estado que surgen miles y miles de interesados. O sea, cuando muchas veces se argumentaban en campaña que se estaba tratando de mantener vagos, así eran los términos, tristes y lamentables por parte de quienes enfrentaban esa campaña, hablaban de los vagos, de los mantenidos y de los demás. Entonces, obviamente que no es así, que la gente quiere trabajo, pide trabajo, y obviamente que cuando se hacen recortes, cuando hablabas de los recortes, también se habla de recortes en la inversión pública, que es la que muchas veces moviliza, se habla hasta de un 40% de lo que representaría la masa laboral, ¿eh? Y obviamente que eso es mucha gente, estamos hablando de mucha gente que estaría quedando sin trabajo, ¿no? sí. Uno de los problemas también importantes que tenemos ahora dentro de lo que es esta rendición de cuentas es que, bueno, el equipo económico, cuando se presenta, dice, bueno, que la economía está creciendo, desde el punto de vista que hay sectores, el sector agropecuario, que ha mejorado, el valor de los commodities ha aumentado. Claro. Entonces, en esa medida, ellos lo que proponen desde el punto de vista económico es que por derrame se va a mejorar se va a mejorar el empleo, por ejemplo, y se van a mejorar los índices macroeconómicos del país. El problema es que justamente esos sectores que les ha ido mejor, que les está yendo mejor, son los que menos empleos ocupan. Entonces, vos tenés un sector que maneja, o sea, poco capital humano para desarrollarse, y a ese es el que tiene más entrada económica, y no va a derramar nada en realidad. Exacto. O sea, capaz que va a derramar que esas personas pueden tener un mejor auto, o pueden, no sé, comprarse cosas, pero no significa que vayan a derramar en el trabajo, porque no, digo, pero porque es así la producción, no van a contratar personas que no necesitan. Exacto. Entonces, ese es uno de los problemas que se da, y más yo creo que el trabajo hoy es un tema fundamental, y hay que verlo en los distintos ejes, no solamente, o sea, ¿qué es el trabajo? Sino, uno dice, bueno, el trabajo, que no es el trabajo de antes tampoco.
no es el trabajo industrial, se están perdiendo muchos puestos de trabajo, y te voy a dar un ejemplo. En las grandes superficies, en los supermercados, también en esta reestructura que implicó la pandemia, o en determinados negocios, o sea, ahora ves cajeros que no, o sea, que no son personas, son cajeros, claro, automáticos, que vos haces tu pedido, o en distintos lugares, Camon, o sea, la salud, digo, no quiero nombrar empresas, pero digo, se ha dado, y eso pasa, eso sucede, que en realidad esa reestructuración de las empresas, que se aceleró a partir de lo que fue el COVID, generó mucha destrucción de puestos de trabajo. Claro. Muchísima destrucción. Entonces vos, como Estado, lo que tenés que generar es, bueno, tenemos este problema, ¿cómo accionamos también para que haya un reparto equitativo del dinero público, para que no quede nadie atrás, para que no hayan personas que les está yendo muy bien y empleen a pocas personas, y haya muchos uruguayos y uruguayas que la están pasando muy mal, que no tienen trabajo, que sus hijos no pudieron ir a la escuela, o sea, no pudieron en este tiempo seguir la trayectoria educativa, o no pudieron acceder a un buen sistema de salud. Entonces vas a generar, o sea, lo que va a generar la pandemia, y que tiene que ver con el presupuesto, y que tiene que ver con la rendición de cuentas, es brechas entre las personas mucho mayores, brechas económicas mucho más, o sea, que las personas, estás teniendo personas más ricas y estás teniendo personas más pobres, pero lamentablemente, desde el punto de vista cuantitativo, estás teniendo muchas más personas pobres. O sea, hoy tenemos 100.000 pobres más en el Uruguay, y no es una cifra que uno la repita para decir, ay, qué bueno, tengo, no sé, medallas olímpicas. No, o sea, es una persona, una familia que está pasándola mal, y es muy difícil, y muchas personas están bajo la línea de pobreza, incluso trabajando. Entonces, cuando nosotros en el presupuesto, en la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas es importante en el sentido de que vos tenés un presupuesto y tenés un tiempo para ejecutarlo. Entonces, en este año, la labor que tiene el Poder Ejecutivo con el Parlamento es rendir cuentas al Parlamento, que es rendirle cuentas a la ciudadanía de cómo se gastaron, o sea, de bueno, las cosas se gastaron, de cómo se ejecutaron los distintos créditos, y a su vez también si hay que hacer determinados ajustes, por ejemplo. Pero a veces te suceden que en esas cosas, en esas rendiciones de cuentas, te aparecen artículos que no tienen mucho que ver con nada, en realidad. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver ni con la austeridad, ni con nada de nada. El artículo 56 del inciso del Ministerio del Interior, el cual cambia por digamos, ahora nosotros tenemos una fiscalía especializada en derechos humanos, ¿no? En crímenes de lesa humanidad, o sea, hay una fiscalía especializada, y a su vez eso generó, o sea, todo por la causa Gelman, ¿no? Eso generó también que tengas dentro de la policía un sector que está investigando, ¿no? Que investiga. Hay una unidad dentro de la policía que investiga. Entonces, ese grupo de investigación que trabaja con fiscalía, en ese artículo 56, cambia de lugar esa unidad, y la pasa de asuntos internos a inteligencia de la policía. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con algún tipo de rendición de cuentas? Nada. Y es algo que las organizaciones sociales vinculadas a derechos humanos están preocupadas, porque vos pasás a que las personas que están investigando, o personas que vos capaz que tenés que ir a declarar como víctima, son personas que están dentro de la inteligencia policial, y algunas, no digo que todas estén involucradas, pero que algunas estuvieron en determinadas
acciones o tienen determinadas concepciones, y hay que ser muy cuidadosos porque estamos hablando de que quizás las personas que vayan a declarar son personas que tienen 70 años más o menos, los expresos políticos, que han personas que han sufrido muchísimo, y tener que ir a un lugar en el cual vos tenés que estar siendo bien atendido, ¿no? Y sentirte protegido, y no estar en esa situación, no es bueno. Entonces, ¿por qué sale este artículo 56 del Ministerio del Interior en una rendición de cuentas? No tiene nada que ver con el presupuesto. Y las organizaciones, y esto está pasando además bastante desapercibido, porque claro, como es un artículo dentro de todo lo que tiene el Ministerio del Interior, que es bastante grave en muchos aspectos, que más que nada con la situación de las cárceles, que es un aspecto muy complejo también. Nosotros en el Uruguay hay un aumento de la cantidad de personas privadas de libertad, que tiene que ver con la ley de urgente consideración en muchos casos. Se prevé que para, por ejemplo, 2024 haya casi 20.000 personas privadas de libertad en el Uruguay, 20.000 personas privadas de libertad. Lo que genera es que si vos no haces, desde el punto de vista del Estado, bueno, vos generaste la ley de urgente consideración que te va a aumentar la cantidad de personas privadas de libertad. Bien. Claro. Ya las cárceles, digo, venían bastante saturadas. Sí. Ahora, con este panorama, esto explota, porque vas a tener la densidad, el nivel de hacinamiento que se está teniendo en las cárceles va en aumento. Entonces, en las mismas condiciones, en los mismos espacios, vas a tener más personas, eso va a generar más violencia, y una cárcel es un espacio donde las personas se tendrían que rehabilitar, donde el Estado tendría que estar rehabilitando. Entonces, frente a esta situación, vos tenés que actuar de otra forma. O sea, si estás tomando estas medidas, bueno, hacete cargo. Claro. Crea más cárceles. Si vos pensás que esa es la solución, tener a más personas presas, sacar las medidas no privativas, no utilizar, por ejemplo, la justicia terapéutica, no derivar personas que están privadas de libertad por temas de adicción, juntar cosas que no tienen nada que ver, en sentido de juntar personas, digamos, que tienen delitos y causas bien distintas, claro. O que no pueden, ellas por sí mismas hacerse cargo de su propia integridad. Y doy un ejemplo de un muchacho, Marcelo, que fue, que murió en la cárcel hace poco, hace unos meses, un muchacho de Maldonado que tenía, problemas cognitivos. Entonces hay muchas situaciones que vos decís, bueno, estás generando esto, pero estás construyendo más cárceles, por lo menos. Claro. Con lo que cuesta una cárcel. Pues decir, bueno, vos tomás esta decisión, tenés que hacer más cárceles. El año pasado nosotros se le preguntó al Ministerio del Interior y se nos dijo que se iban a construir 4 nuevas cárceles. Se preguntó dónde iba a salir ese dinero y se dijo que ese dinero iba a salir de venta de inmuebles del Ministerio del Interior. Una cárcel es algo que sale muchísimo dinero. No es algo que uno lo pueda hacer con pocos recursos. Claro. Entonces, si eso todavía no se ha construido y tampoco está como en vías, digamos, no hay ninguna licitación, no está, digamos, en los hechos. No es algo además que se haga una cárcel de un día para el otro, claro, sí. Y más algo público. O sea, tenés un montón de, más allá de lo que te lleva a una construcción en sí misma, tenés también todo, obviamente que tenés que hacer una licitación, que tenés que hacer un llamado, todo lo que lleva a una compra pública. Que eso ya lo sabés. O sea, cuando vos estás prometiendo y estás diciendo voy a hacer 4 cárceles nuevas, sabés, claro, que todas esas cosas están, porque no estás dentro de un cargo de jerarquía de un ministerio. Y este año no se ve en el presupuesto tampoco en la construcción de esas cárceles. Ahora se dice que van a ser 3 cárceles y también que el dinero va a salir de la misma forma, pero no se ve. O sea, claro, cuando digo no se ve, es que en todos esos planillados que nos entregan, donde
por un lado, tenés, es que eso es clarísimo, la exposición de motivos, que es una hermosa, del punto de vista narrativo, una hermosa literatura, Claro. que la verdad es muy buena, pero después, por otra parte, no tenés en los hechos concretos, que son los créditos que se dan, los gastos, no tenés, en las planillas no tenés eso que se dice. O sea, vos decís muchas cosas, palabras muy lindas, pero Claro. después, a la hora, hablando mal y pronto, a la hora de los bifes, no estás poniendo eso, o sea, no estás poniendo esos recursos que en todas tus buenas intenciones estás diciendo que vas a poner. Entonces, la rendición de cuentas es un momento en el cual sucede eso. Uno de los problemas que yo estoy notando, lo digo a título personal porque no lo hemos hablado, digamos, con las bancadas, con la bancada, y estoy preocupada y estamos preocupados, creo todos, es que primero, se está diciendo todo el tiempo que es o sea, esta rendición de cuentas es la rendición de cuentas del primer año de gobierno. Uh-huh. Y no se están haciendo cargo del ejercicio de ese primer año de gobierno. En el sentido que se vuelve, no es la rendición de cuentas del 2019, en la cual era el gobierno prochaplista y bla, 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 bla. Ahora de vuelta vienen con la misma cantarola. Vienen con la misma cantarola. Y no es por utilizar una palabra que digo, vulgar, digamos, pero vienen con el mismo discurso. Exacto. Y lo cual es una preocupación, porque ya estamos a un año y medio de gobierno, en una situación que es compleja, que está viviendo el país, que es compleja, pero es la situación que te tocó gobernar. Claro. O sea, nadie lo eligió, nadie de los que estamos ahí, ni nosotros como oposición, ni ellos como gobierno, ni nadie en el mundo eligió que estemos pasando por esto, pero estamos pasando. Entonces vos tenés que hacerte responsable y no podés culpar al otro, de otro gobierno que ni siquiera estaba en esa situación, de cosas que están pasando ahora. Entonces es permanentemente, y así lo vivimos, por ejemplo, cuando vino la delegación del Ministerio de Educación y Cultura, cuando vino la delegación del MIDES, en el cual se hablaba de cosas que no se habían realizado bien en los gobiernos del Frente Amplio, como forma de justificar acciones, o en realidad se entiende que otro gobierno, ¿no? Si cambia, o incluso a veces en el mismo gobierno se cambian programas, uno puede entenderlo, pero se tienen que justificar desde el lugar de las acciones que vos tenés, no desde ese mismo discurso de no, porque esto, el otro, y el Frente Amplio. Entonces es como, no sé, yo a veces tengo miedo de que en el 2024 de verdad siga hablando de los gobiernos del Frente Amplio. De las responsabilidades anteriores, claro. De esa responsabilidad, pero de Claro. verdad lo hablo. Sí. O porque es una cosa que ya es increíble, porque estamos a un año y medio de gobierno, son una coalición de partidos políticos que no puede seguir fundamentando sus acciones de esta forma. Claro. No puede seguir fundamentando sus acciones de esta forma, echándonos las culpas a nosotros. Y más te diré, hoy vi una nota en un periódico en la cual se decía que en vez de una rendición de cuentas parecía una interpelación encubierta. ¿Qué quieren? ¿Que la oposición no pregunte? ¿No haga preguntas? Claro. ¿No actúe? ¿No trabaje? Yo no No quiero sería- ser mala. Claro, Mirá, no sería no quiero ser responsable. Claro, yo no quiero ser mala, pero te puedo asegurar, pero te invito a la gente que vaya, o sea, no se puede ir, es cerrado, por eso hacer eso. Pero los que damos quórum para que se hagan las sesiones de la rendición de cuentas es la oposición. Del gobierno vas a esa comisión, hay muy poquitos. Los que están son algunos de esa comisión, pero no hay otros legisladores que los veas comprometidos con el seguimiento de la rendición de cuentas. No hay. Entonces no nos pueden decir a nosotros que estamos haciendo una interpelación cuando estamos haciendo nuestro trabajo.
Y si no fuera porque nosotros estamos haciendo ese trabajo, los ministros hablarían, la rendición de cuentas sería de 1 hora más o menos, 1 hora y media cada uno. Una transmisión de datos simplemente. Claro, una transmisión de datos, un ok y nada más, alguna pregunta, pero es la verdad, lo que estamos dando quórum somos nosotros, digo, como oposición, que preparamos los temas, que hay todo un equipo del Frente Amplio que está trabajando, o sea, que incluso el bicameral, que se está trabajando a nivel de las dos bancadas con los asesores de ambas bancadas, porque la rendición de cuentas no es solamente en diputados, ahora están diputados, después va a ir al Senado, para que se vea también muchas cosas en conjunto. Hay un gran equipo que está trabajando sobre eso, más el trabajo de las legisladoras y los legisladores en los distintos temas. Es un trabajo serio, entonces si uno quiere hacer un trabajo serio, obviamente tiene que preguntar, tiene que averiguar y también tiene que contextualizar muchas de sus preguntas. Claro. Y lamentablemente del otro lado lo que hay es evasivas, o sea, lo mejor es salir a criticar los gobiernos anteriores, que es lo que se hace lamentablemente, o no contestar directamente. No contestar. Pero el otro día muchas de las soluciones que hoy plantea el gobierno actual están basados en logros de gobiernos anteriores, pero jamás se reconocieron. Todo el tema de telecomunicaciones, todo el tema del avance en la salud, el avance en lo científico, el avance en muchísimas áreas que se tuvo, jamás fueron reconocidas por la coalición de gobierno. Ahora se suma esto otro que es también lamentable porque hoy vamos en camino hacia una realidad que ya pasamos en algunos tiempos, quienes tenemos alguna cana en nuestra cabeza, donde, bueno, nos prendíamos un fierro caliente, porque, hablando mal y claro, cualquier trabajo nos venía bien, porque, bueno, la precarización que había a nivel laboral, todo el tema de la urgencia que había a nivel social, nos llevó a que, obviamente, estuviéramos al acecho de lo que hubiera. Y parece que es una técnica que se está tratando de implementar nuevamente. Eso de que derrame la riqueza sobre los pobres fue un discurso ya muy antiguo que jamás llevó a cabo, por lo menos mientras yo tuve la oportunidad de vivirlo, jamás, hasta no haber una buena reglamentación como la que hubo durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde estaban las reglas claras, el obrero ganaba tanto, tenía sus derechos, y eso quizás algunos ni siquiera lo conocieron, que las empresas no le daban ni calzado ni ropa, cosas básicas, que hoy lo damos por descartado, ¿no? Pero antiguamente tenías que ir con tu propia ropa, con tu propio calzado, con elementos de seguridad que no existían, por lo tanto había muchísimos accidentes en distintos trabajos, y bueno, obviamente parece que la precarización es una de las condiciones que se vienen en puerta con todas estas medidas que obviamente llevan a una recesión económica, porque obviamente al no haber trabajo hay recesión económica, sin lugar a dudas. Pero también tenemos un sector que es muy vulnerable, que siempre lo fue, que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio se redujo, que fue atendido, que fueron la gente con menos capacidad económica, que fueron la gente que atendió Mides. Y hoy el Mides también tiene, en esta rendición, tiene también algunas cuestiones que creo que llevan a una precarización peor todavía, ¿no? Sí. Yo primero quiero, de lo que vos dijiste antes de entrar al Mides, quiero decirte también que no solamente muchos trabajadores y trabajadoras no tener materiales, o sea, su propia ropa y económicamente, sino con sus cuerpos. Claro. Muchas personas, y pienso en la industria frigorífica, y anterior, o sea, y tenemos que ir no sé, a cuando mi abuela trabajaba en el frigorífico,
en los años 40, o sea, en las condiciones en las cuales se trabajaba, muchas personas se rompieron el lomo literalmente, sus huesos, sus piernas. Pienso en muchas condiciones de mucha precariedad, donde se trabajaba quizás con determinados materiales, pienso en Funza también, que se trabajaban con el famoso negro humo, y en condiciones de mucho calor, que afectaron los cuerpos de las personas, y mucha gente, Y lamentablemente, la construcción, y no hablamos de hace 200 años, estamos hablando años 80 y pico, estamos hablando de años 80 y pico, la bolsa de Portland pesaba 50 kilos y había que cargarla al hombro, hoy en día hay maquinaria, y el personal utilizaba zapatos comunes donde cuando le caía una tabla le partía los dedos, y bueno, y utilizaba la fuerza bruta donde lamentablemente el físico era el primer amortiguador, ¿no? claro, por eso, Tachos de y en metal y demás. no, y en ese sentido lo que quiero que puntualizar que más allá de los gobiernos frente amplistas, hay muchas reivindicaciones que se han hecho a lo largo de este tiempo que tienen que ver con cómo los trabajadores y las trabajadoras han podido salir reivindicando, ¿no? Digo, unidos, reivindicando determinadas cosas, y bueno, los políticos, se reglamentaron leyes, hay una comisión que es muy importante, o sea, en ese sentido, dentro del Parlamento, que es la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para dar un ejemplo, o los propios gobiernos que reglamentaron o generaron leyes, el Poder Ejecutivo, para mejorar esas condiciones. Más allá, digo, en los gobiernos frente amplistas se hicieron mucho, pero también hay que pensar de la misma forma en que hay una lucha por dignificar el trabajo, y ahora en realidad tenemos una lucha por que los puestos de trabajo no mueran, o sea, y eso es muy importante. Por otra parte, con respecto a lo que decías a mí, sí, a nosotros lo que nos preocupa, más allá del discurso que tuvo el discurso que tuvo el ministro, que fue un discurso bastante belicoso, por así decirlo, en esto que te decía de tal cosa fue un fracaso, tal cosa no funcionó y tal cosa no, de los gobiernos frente amplistas, donde se presentaron algunas propuestas, y a nosotros lo que nos preocupa más que nada es la visión de no ver las políticas públicas como algo abarcativo, ¿no? A distintas disciplinas, claro. No solamente a un ministerio, sino que interinstitucional. Y damos un ejemplo, por ejemplo, en TUAP, ¿no? Eso que para el gobierno fue la gran salida para un montón de gente. Ese TUAP o sea, a veces no se piensa que hay muchas personas, más allá que a veces te dan un celular para que lo pudieras hacer o no sé qué, muchas personas que no tienen datos, o sea, que no tienen, de verdad, o sea, no tienen datos, no acceden. Y a veces y no es una persona, es mucha gente, y es la gente que más lo necesita. Entonces, lo que vos tenés que hacer, y en eso uno puede ver una gran diferencia entre lo que se prometió en campaña electoral y lo que se está realizando. El ministro Bartol, cuando arrancó porque es el mismo gobierno, más allá que cambie el ministro, es el mismo gobierno. El ministro Bartol, cuando comenzó su mandato, él estaba, ¿no? Hizo toda una instalación en la calle, en la esquina 18 de julio y Barrio San Morín. Como que era un ministerio que iba a estar en la calle, con la gente. Y si uno lo ve, eso, ¿no? En términos como, bueno, decís, bueno, eso es una acción, es una demostración política de algo que vos vas a hacer y que vas a cumplir. Bien, en este año y medio, esas cosas no se hicieron, al contrario, es un ministerio que está justamente cerrando todos los programas que tenían que ver con acciones
desde el punto de vista técnico en amparo y estar más con la comunidad y con las familias, etcétera, etcétera, y que lo pasaron a un TUAP, o sea, a una aplicación. Uno, digo, más allá de que eso es algo específico para una canasta, desde el punto de vista conceptual, si vos decís, yo voy a estar en la calle con todas las personas y es esa tu forma, y en realidad la propuesta que ponés es como emblemática de eso, en un momento súper duro, es una aplicación, como la gran solución de ese problema, es algo que no está visto desde la problemática real, desde, como se dice a veces, embarrarte los pies y darte cuenta y caminar y darte cuenta que hay muchísimas personas que eso no pueden acceder, y para poder solucionar problemas vinculados a pobreza y pobreza mucho más estructural, tenés que estar de otra forma. Y todos los programas, y es una de las cosas que a nosotras nos preocupa, que estaban más conteniendo a la gente, haciendo seguimientos a las familias, conteniendo en el buen sentido, no conteniendo de ay, pobrecito, sino de ayudar, de ver las situaciones que se daban, en vínculo con el sistema educativo, y que iban los equipos técnicos a trabajar y a fijarse, ¿no? y a tratar de sacar adelante determinadas problemáticas. Eso primero, no se soluciona con voluntarios y voluntarias, porque uno puede tener la voluntad de muchas cosas, Sí. muchas cosas, pero de ahí hacerlo bien es otra cosa. Claro. Porque además, si por ejemplo vos como técnico, capaz que te puedes equivocar también, pero ahí vas a tener, o sea, vos estás trabajando, entonces bueno, también estás haciendo mal tu trabajo y vas a tener un seguimiento de gente que te diga, che, estás haciendo mal tu trabajo, no sé qué, bueno, capaz que hasta podés perder tu empleo, digo, por ejemplo. Claro. Pero una persona que es voluntaria, en realidad, ni siquiera puedes hacerla demasiado cargo si se equivocó o no se equivocó. Exacto. Y por ejemplo, una de las cosas que se nos ha dicho, bueno, que ahora, bueno, están unos paradores que tienen que ver en algunas iglesias o en algunos lugares específicos en los cuales la gente queda un tiempo breve, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Puede ir con sus mascotas. Bueno, en uno de esos paradores, por ejemplo, estaban entregando Biblias a las personas, ¿no? Y o hay voluntarios que, bueno, los reciben a cada uno con su nombre, pero una de las cosas más importantes que tiene que tener el Estado, y yo lo digo, y vamos a poner un ejemplo, si en los gobiernos frente amplistas nosotros hubiéramos puesto, no sé, algo, no sé, algo que fuera de izquierda, digamos, o que tuviera determinada connotación, o hasta también religiosa, o lo que sea, nos hubieran masacrado no sé, en la Plaza Cagaña. O en algún programa de televisión de Canal 4. Sí, por él, menos de eso nada. De ahí para arriba. Y suceden estas cosas, y esos voluntarios que yo no dudo de la buena fe de nadie, pero lo que pasa es que como Estado tenés que fijarte, o sea, bueno, y eso que se dan esas cosas, ¿por qué se dan? Quizás porque no hay un mayor control en todas estas situaciones, que no se puede dejar, eso de decir, bueno, dejar a organizaciones o dejar en manos de privados, como pasa con Uruguay Adelante, por ejemplo, que tiene todo el tema de las ollas, ¿no? La gestión de la comida para las ollas, y que se dieron irregularidades, y que se sabe. Entonces, todo con respecto al tema Mides, genera una gran contradicción entre lo que se dice y después lo que se hace. Una de las noticias que nos dio el ministro fue el hecho que se iba a tener DirecTV
en los refugios. Ah, Lo cual, o sea, no, yo no digo que me parece bien, no voy a decir nada, que haya un contrato, que se además, digo, bueno, la empresa es un costo cero supuestamente eh, para Mides, la empresa DirecTV va a dar esos, no sé, quizás, no sé, como un canje de publicidad, no sé bien cómo será, ¿no? ujú, Pero, y yo puse un ejemplo y lo voy a decir ahora que puede resultar muy duro, pero es verdad. Eh, Hace poco se suicidó un muchacho en un refugio. Alguien piensa que la forma de solucionar determinadas problemáticas o acercarse a alguien y ver si está bien o si está mal y qué cosa le está pasando es tener televisión por cable, digamos, para abonados, no es. claro, Y lo que sí se ha dado a nivel de Mides es que se hizo un cambio en la forma, en la estructura, ahora es una estructura que se llama colmena, en las cuales son menos personas, pero se redujo muchísimo los equipos técnicos que tenían. Entonces tienen menos personas para hacer el seguimiento, y lo que hay son cuidadores, por ejemplo. Y no hay personas que puedan hacer un seguimiento de cómo está la persona. Entonces, si desde una perspectiva humana, como se quiere decir de humanizar, yo considero que es más humano tener a alguien que esté trabajando para escuchar a esa persona, para ver qué le pasa, eh, equipos médicos, etcétera, claro. y no tener un DirecTV. Me parece buenísimo, costo cero, perfecto, pero presentarlo eso como eh, Sí, sí, una sí. rendición de cuentas, decirlo, la verdad que hasta me da un poco de vergüenza. Sí, 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 De este totalmente. lado. Claro. Eh, Realmente no tener una brújula a veces, ¿no? Ese es el problema. sí, Con respecto a eso que tú decías de cuidadores y de profesionales, bueno, en algunos lugares, algunos profesionales se le ofreció una rebaja de sueldo como cuidadores. O sea, te lo digo con propiedad porque ya no llegó a nuestros oídos. O sea, mm, eran especialistas y, bueno, querés quedarte con el trabajo, vas a pasar a ser cuidador, con un sueldo menor, no recuerdo bien el monto, pero lo tenemos guardado por ahí. Lo cual eso también es otro tema bastante súper delicado. Así es como se manejan entonces estos criterios en cuanto a estas necesidades de gente que obviamente no la está pasando muy bien y cada vez son más. Ese es el problema, porque si estuviéramos ante una situación de que, bueno, está bajando el nivel de personas en situaciones de riesgo y demás, obviamente que ya está, digo, bueno, está bien que se bajen los especialistas y todo lo demás, pero estamos en aumento. Esto va en aumento y quién sabe cuándo va a parar esto. Así que bueno, Verónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente cada vez que participás es muy esclarecedor tu desarrollo, así que creo que a la gente común, que es la que realmente nosotros apuntamos, le quedó súper, súper claro. Y obviamente, bueno, te estaremos convocando. Esto es un llamado cada tanto para poder ponernos al tanto de distintas situaciones. Gracias por tu tiempo, ¿eh? no, gracias a ustedes. Atenderé obviamente todas las veces que ustedes me convoquen, porque justamente es muy importante. Todos los espacios donde uno pueda comunicarse con la población son bienvenidos. Así que agradezco el trabajo de ustedes, que es muy difícil justamente hacerlo, y le mando un abrazo enorme a toda la gente que nos está escuchando y que nos está mirando. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, así teníamos entonces a Verónica Mato, diputada por el Frente Amplio, que nos acompañó para hablar justamente de la rendición de cuentas
y además de este tema de presupuestos y demás. Así que bueno, esperemos que haya sido esclarecedor, para nosotros por lo menos lo es, y creo que habla el lenguaje que nosotros queremos escuchar, y creo que eso es importante, por lo menos para nosotros. Nosotros siempre aclaramos esto, y para que tengan en cuenta nuestros oyentes, la gente que nos ve, que lo que nosotros compartimos con ustedes no es para que lo tomen y digan, me dijeron esto, que tengan un sentido crítico y que además tengan eso de tomarse el tiempo para, ver, cerciorarse por su propia cuenta, no sé, eso es lo fundamental. Yo creo que por ahí es lo que nosotros queremos llegar con este programa. No es que la palabra nuestra sea palabra de ley y que bueno, con esto se quede. No. Nosotros nos haría mucho favor el hecho de que nos pongan incluso en tela de juicio. Eso para nosotros es ya importante. ¿Por qué? Porque han tenido un sentido crítico y se han preocupado y ocupado de cerciorarse si todo lo que estamos diciendo acá es real o no. Y eso ya es importante, ¿eh? Así que bueno, eso es fundamental, ¿eh? Voy a ver si por allí tenemos al compañero Reinaldo, que no lo encuentro. A ver si ya está participando por ahí. Ahora llegó ahí está. Bien. Espere un poquito, espere que lo voy a colocar en cámara porque estamos a ver si lo encuentro y lo puedo poner en cámara. Déjeme un segundo, a ver, no es esa cámara, porque le voy a decir que como tenemos varias, pero ahí apareció. Bueno, ahora sí, puede hablar. Sino que es justamente lo que intenta hacer, es un disparador para que todos empiecen a interiorizarse de tal cual están dándose las situaciones. Bien. Usted sabe que respecto a presupuesto, dentro del presupuesto, por algo que nunca se había hecho hasta el momento, se metió un artículo, hasta el momento no, se había hecho, en este gobierno se ha hecho, se han metido artículos, se han quitado, y a través del presupuesto en estos momentos hay un artículo del gobierno que estaría haciendo peligrar más del 40% de las radios comunitarias. Si quiere, yo le leo, es un comunicado de AMARC Uruguay a la opinión pública del día 5 de agosto, donde expresa: los artículos 147 al 150 del proyecto de ley de rendición de cuentas borran de un plumazo más del 40% de las adjudicaciones a radios comunitarias, lo que significa una grave violación a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información de la sociedad uruguaya. El viernes 30 de julio, AMARC fue recibida por la Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que fundamentó por qué se debían eliminar los 4 artículos de la rendición de cuentas. Se puede acceder al documento entregado en este enlace, y da un enlace para lo deseen. La Ley de Radiodifusión Comunitaria 18.232 prevé 2 modalidades de adjudicación, una de uso exclusivamente de frecuencias y otra de uso compartido. En este último, la adjudicación de frecuencias la realizaba el Ministerio de Educación y Cultura, quien las administra asignándole por un año a las organizaciones o grupos de personas que cumplen con los requisitos. Estas adjudicaciones son renovables en forma anual. La rendición de cuentas establece que las radios que emiten actualmente la modalidad de frecuencias compartidas lo hagan por 2 años y dispone el cierre de la misma luego de transcurrido ese tiempo. Esto cercena particularmente el derecho de la población del interior del país, donde se encuentra el 90% de las radios con frecuencias compartidas.
borra de un plumazo a radios que tienen 20 años transmitiendo y que por la realidad de sus comunidades no es posible sostener las exigencias de una personería jurídica o el uso completo de una frecuencia, y que en la práctica cumplen un rol fundamental para su población, siendo en muchos casos la única radio que tienen. La agresión por parte del gobierno hacia el sector de radiodifusión comunitaria no es un hecho aislado. El 23 de noviembre del 2020, el director de Telecomunicaciones, Manas Costa Lara, realizó una serie de declaraciones al periódico El Telégrafo de Paysandú, atacando a las radios comunitarias y mostrando un desconocimiento absoluto de la legislación vigente y del sector comunitario. Este hecho fue denunciado por AMARC ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que se expidió recientemente. Perdóneme un poquito, dígame, Tato. Vamos señor. a dejarlo en suspenso ese comunicado mientras atendemos al compañero Federico Maritán, que hoy lo Con tuvimos gusto. en la gatera más tarde, porque bueno, arrancamos más tarde y se nos complicó un poco la mano. Bien. Así que bueno, vamos a ver si logro poner acá el celular y ahí está. Vamos a ver Perfecto, muy bien. si lo tenemos por allí. ¿Cómo anda don Federico Maritán? Pero como anda, estimado Eduardo, un gusto estar con usted y con toda la audiencia del Mirador a lo largo y ancho de la aldea global. Y el compañero también, Tato. Pero Tato, un gran compañero, Tato. Exactamente. Que siempre acompaña. Esto como se acuerda aquella, la radio El Tiempo.